damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Hoy este mensaje tiene el título: La fe tiene una historia. Amén. ¿Y cuál es esa historia? Hoy vamos a hablar sobre la fe. Pero primero, permítame preguntarle, ¿cómo luce la fe? ¿Cómo cree usted que luce la fe? La clave de toda nuestra vida cristiana es la fe. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, es así como tú y yo fuimos salvos por la fe. Es así como llegamos a tener una relación personal con Jesús, ¿verdad? Por la fe. Es así como llegamos a orar. Siempre es un asunto de fe. Cuando se trata de sanación y pedirle a Dios que nos sane, siempre está el asunto de la fe. De hecho, nuestra vida diaria es una expresión de fe. Ya sea que tengamos incredulidad, o que creamos, o que dudemos, pero siempre hay una expresión de fe. ¿Te has dado cuenta de que la fe tiene una historia? La fe bíblica nos da una historia completa. Podemos encontrar la historia de la fe bíblica en el libro de Hebreos. Vayamos, mis hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 13. ¿Están conmigo? Para los que podemos ponernos de pie en reverencia a la palabra, gloria al Señor. Si usted no puede, no se preocupe. Dios conoce todas las cosas. Amén. Estamos en Hebreos, capítulo 11. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero
heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó con extranjero en la tierra, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Como estábamos leyendo, 20 veces en este solo capítulo se utilizan las palabras por fe, por la fe, donde no solo se registra historias de todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, sino que a través de leer sobre estas vidas podemos realmente ver sus grandes ejemplos de su perseverancia en la fe. Pero antes de entrar en este capítulo, es decir, en estos versículos, me gustaría explicar brevemente cuando hacemos uso de la expresión un ejemplo. La expresión un ejemplo, o a veces se dice por ejemplo, es un hecho que sirve de modelo. Un modelo a imitar, un modelo o un modelo a evitar. Algo que se toma como referencia para ilustrar, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Un ejemplo es como uno muestra que nos ayuda, es eso mismo, es como una muestra que nos ayuda a entender cómo hacer algo, ¿verdad? O cómo no hacerlo. Como cuando ves a alguien hacer algo bien y eso te inspira a hacerlo igualmente. O cuando ves a alguien hacer algo mal y decides no hacerlo de esa manera. La palabra ejemplo se refiere a algo que se menciona para ayudar a explicar una idea, ¿verdad? A veces una definición puede resultar confusa, pero al dar ejemplos, la explicación queda más clara. Asimismo, la expresión ejemplo puede utilizarse con las siguientes frases: para dar ejemplo o tomar ejemplo. Se refiere a la conducta o el comportamiento que los demás deben o pueden repetir. Es decir, actuar
o seguir el modelo o el patrón de otra persona. Ahora vamos a volver a Hebreos 11, ¿verdad? Y veamos cómo estas vidas formaron su fe en Dios. Vamos a mirar estas vidas y ver su ejemplo. Amén. Para ver si nosotros queremos imitarle o evitar. Amén. Vamos a ver cómo sus acciones y comportamientos obedientes ejemplificaron su fe y su confianza en las palabras de Dios y en las promesas de Dios. Hebreos 11:1, que ya lo leímos, nos da una descripción de lo que la fe hace por nosotros. Dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza, es decir, la plena seguridad de lo que se espera. Sigue el versículo y dice la convicción de lo que no se ve. Esta convicción es estar convencidos de la realidad de lo que no se ve. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de lo que no se ve, la fe. La fe tiene dos partes. La primera es comprensión intelectual. Es entender lo que estamos recibiendo. ¿Ok? Comprensión intelectual. Pero la fe tiene una segunda parte y es acción. Un ejemplo. Yo tengo una amiga por muchísimos años. Es amiga, pero es como si fuera familia. Cuando ella llega a un lugar, ella siempre examina. Ella toca la silla, la examina antes de sentarse. Ella se asegura que ese asiento pueda sostenerle su tamaño, su peso. Ella entiende que tiene que ser algo que ella pueda confiar para entonces tomar ese asiento y sentarse. Es decir, uno examina, ¿verdad? Para claramente entender, para entonces actuar. Todos ustedes no tuvieron que examinar ninguno de estos asientos. Llegaron confiadamente, se sentaron. Estoy hablando que hay dos partes, ¿verdad? En la fe. Primero, la parte comprensión, entendemos intelectualmente, para entonces tomar acción. Fíjese, muchos de nosotros creyentes escuchamos la palabra, ¿verdad? Tal vez incluso leemos nuestras Biblias, pero no hacemos nada con ella. Escuchamos a los influenciadores. Esas son las personas que influyen del internet, donde buscamos prédicas y enseñanzas y anuncios, ¿verdad? Ellos, especialmente a los que tienen muchos seguidores en las redes sociales, muchos de nosotros lo hacemos. Pero ¿y después? ¿Y después qué? ¿Qué? ¿Ponemos honestamente en práctica lo que hemos oído? ¿Ponemos en práctica lo que oímos? ¿Me entiendes? La fe tiene dos partes. La recibimos, pero ¿la ponemos en práctica? La fe es activa y se vive. La fe necesita ser ejercitada
o es mera creencia? Algo que muchos dicen, simplemente repitiendo palabras, pero nunca realmente viviéndolas. El versículo 1 nos dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Este versículo dice, la fe demuestra. Entonces, la fe es el ejemplo. 20 veces en este capítulo, ¿verdad? De solo 13 versículos podemos encontrar por la fe 20 veces. Hay que prestar atención. La fe modela el camino. La fe demuestra cuánto creemos y confiamos. La fe se muestra y expresa a través de nuestras acciones, a través de comportamientos. La fe hace que las cosas que esperamos sean tan, pero tan reales como si ya las tuviéramos. Y proporciona evidencia inquebrantable. Inquebrantable. Es decir, usted lo vea o no lo vea, usted ha puesto su fe. Y esa fe es inquebrantable. Porque ha creado convicción. El versículo continúa diciendo, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Estas son las obras activas que dan evidencia de qué y en quién creemos. Es la evidencia. Es la prueba. Ha sido probada y comprobada. Hay hechos reales que no ves físicamente. Físicamente no se ven, pero los ves espiritualmente. Aleluya. Y estos dan testimonio ¿de qué? De tu fe. De tu fe. Al Señor, al Señor, al Señor. Aleluya. Porque estamos hablando de su palabra. Amén. Él es el que nos ha dado a cada uno una medida de fe. ¿Y cómo sigue creciendo, aumentando, madurando esa fe? Con el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Para eso estamos hoy, ¿verdad? Amén. Entonces, en otras palabras, la fe trae el pasado, como lo podemos leer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y el futuro dentro del presente. Y hace que lo invisible sea visto. Aleluya. Hace lo que está adentro, lo que está en ti, se pueda ver. Amén. Yo pregunto. ¿Crees que Jesús murió en la cruz? ¿Sí? ¿Crees? ¿Lo crees? Yo también. ¿Crees que resucitó entre los muertos? Amén. ¿Cree que ascendió y está sentado a la diestra del Padre? Yo también. ¿Usted estaba presente? Yo tampoco. ¿Usted estaba presente, hermana? Yo tampoco. ¿Pero usted lo cree? Yo también. Eso es fe. Eso es fe. La fe es confianza en la fiabilidad de Dios, o sea, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. Amén. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y de que lo que Él promete se cumplirá. Lo bueno
o lo no tan bueno, refiriéndose a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? No tan bueno. Y que la Biblia describe como el fin de los tiempos. La fe debe tener alguna revelación de Dios, alguna promesa de Dios como su fundamento. No es un asunto, o mejor dicho, no es un salto en la oscuridad, no. La fe exige la evidencia más segura del universo y la encuentra, ¿a dónde? En la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a seguir con Hebreos. Amén. El versículo 2 nos dice que como ellos anduvieron por fe y no por vista, recibieron la aprobación de Dios y habla bien Dios de ellos. Fíjese. Cuando dice que da testimonio, es que Dios mismo da testimonio de la fe de ellos, que anduvieron por fe. El versículo 3 dice, por la fe entendemos. Dios era el único presente, ¿verdad? En el principio, Dios. Él lo habló y fue hecho. Entonces, por la fe entendemos esto. Y Él nos cuenta cómo sucedió toda la creación. ¿Por qué? Porque no hubo nadie más presente. Aleluya. Él nos cuenta cómo sucedió toda la creación. El mundo dice ver para creer, ¿verdad que sí? Pero Dios dice creer para ver. No le dijo él a Tomás cuando resucitó. Le dijo, mira las heridas, tócalas. Y Tomás, ¿verdad? Oh, no, mi Señor. Ahora tú crees porque me has visto. Pero bienaventurado el que crea sin ver. Aleluya. Bendito Dios. Jesús le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees, verás? Que si crees, verás. Esta es la fe. Creerle a Dios. El versículo 4. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Abel demostró fe al acercarse a Dios con la sangre de un sacrificio. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia a través de la fe. No se debió, escuche bien, a la excelencia personal de Abel. Abel no tenía excelencia ninguna. Sino se debió a la excelencia en el sacrificio que ofreció y a su fe en ese sacrificio. Amén. Su fe en el sacrificio. Y era excelente porque era de acuerdo la instrucción de Dios que recibió Adán. Y Adán, su padre, les enseñó a ellos. No somos justificados. Es decir, mire, así es con nosotros. ¿Ok? Así es con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter o nuestras buenas obras, sino únicamente por la excelencia del sacrificio de Cristo y nuestra fe en Él. Amén. Abel fue asesinado por Caín porque el hombre odia la gracia. El hombre que se justifica a sí mismo odia la verdad.
al saber que no puede salvarse a sí mismo y que debe confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Pero lo quiere hacer a su manera. Eso fue lo que le pasó, ¿verdad? A Adán y Eva. Mira cómo termina el versículo 4. Dice, y por fe, aún estando muerto, habla. El testimonio de Abel es perpetuo. Hasta el día de hoy estamos hablando de ese testimonio. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe, él sigue hablando. Aleluya. La fe, el testimonio y el legado de una persona perdurarán mucho después de que el cuerpo esté en la tumba. Amén. Vayamos al versículo 5. Nos habla de un hombre llamado Enoc, a quien Dios se lo lleva al cielo sin que él tenga que morir. No había registro previo de que alguien fuera llevado sin morir, sino Enoc en ese momento. Este relato nos dice que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Amados, la vida de fe siempre agrada a Dios. A Dios le encanta que confíen en Él, que confíen en lo que Él ha dicho. Amén. Que confiemos en su palabra. Enoc era un hombre muy especial para el Señor, ¿no crees? Tanto que anduvo con el Señor y lo agradó hasta el punto que siguió caminando y siguió hacia el cielo con el Señor. Aleluya. El versículo 6 dice, o mejor dicho, aquí encontramos la razón por la cual la fe es tan importante, ¿verdad? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no hay otra manera. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay que buscarlo. Amén. Cuando una persona se niega a creer en Dios, lo está llamando mentiroso. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan 5:10. Dice el que no cree a Dios, no dice el que no cree en Dios. Fijémonos bien. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cosa seria. No se trata de creer que Dios existe, no se trata de eso. Se trata de creerle a Dios. Por eso hay que conocer su palabra. ¿Y cómo usted sabe si le has creído a Dios o no? ¿Cómo usted puede caer en cuenta si usted le ha creído? Porque lo puede repetir, porque pueda memorizar versículos y repetirlos de aquí. Eso no da evidencia de nada. Pudiera dar la evidencia que usted tiene una buena mente, que le funciona mejor que el mío y pueda aprenderse versículos y repetirlos. Repetición vano. ¿Por qué? Porque podemos saber que hemos creído cuando hemos creído en esa palabra. Pero cuando tú crees esa palabra que estás leyendo o recibiendo, ¿verdad? Es como que tu corazón brinca y se agarra esa palabra. Y tu corazón dice, ay, eso es para mí. Ay, eso es para mí. Yo voy a atesorar eso en mi corazón. Ay, eso es para mí. Y porque es para mí, no me voy a olvidar. Porque me ha marcado. Y a atesorar, a creer la palabra de Dios
tu corazón lo agarra y atesorar esa palabra. Nos asegura la palabra de Dios, las Escrituras, que germinará y dará fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? Cambios. Cambios en nuestra manera de pensar. Cambios en nuestra manera de hablar. Cambios en nuestra manera de vivir. Cambios. ¿Cómo es que puedo ver si he creído? Busca el fruto de esa palabra que usted ha dicho que cree. Si no, usted solo la ha entendido. Creerla, fe, te lleva a ponerla en acción, a ejercitarla en tu vida. Ahí está el fruto. No es solo ser oidores, sino que hacedores. Amén. Amén. La fe es lo único que le da a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y nos pone también en nuestro lugar. La fe demuestra que tenemos más confianza en su visión que en la nuestra. 7, versículo 7. Dice, por la fe Noé, basado en la advertencia de Dios sobre cosas que aún no se veían, en temor santo construyó una arca. Y la Reina Valera dice, para temor preparó arca en la casa, en que su casa se salvase. Con temor recibió las palabras de Dios, y con temor, es decir, en reverencia, en obediencia, en creerle, en fe, siguió, ¿verdad? Siguió las instrucciones de Dios, creyendo por él y para su casa. Para su casa. Nunca había habido un diluvio. Nunca. Por lo que no tenía idea de cómo sería este evento. Y se cree que hasta este punto nunca había habido lluvia. Por lo que Noé no tenía idea, ni idea. Mire, él no sabía ni del sonido de la lluvia cayendo. Mire, ¿alguna vez has escuchado una tormenta de lluvia? ¿La has escuchado? ¿Verdad que sí? Tan fuerte, tan fuerte, que tuviste que ir a echar un vistazo porque su sonido es muy atractivo, ¿verdad? Es like, wow, pero tú oyes eso y el sonido nada más te lleva para ir a ver qué es lo que está pasando allá afuera. Y la lluvia, la fuerza en cómo está cayendo nos impresiona. Wow. Pero él no conocía nada de eso. Nunca se había oído ni ha visto nada de eso. A pesar de que Noé creyó en Dios, él confió en sus palabras y construyó un arca que le costó más de 100 años de trabajo. Pensemos esto bien. 100 años de trabajo, 100 años de dedicación, 100 años de fe, 100 años. ¿Cuántos años tiene usted o tengo yo? Y a veces después de meses, algunos hasta unas cuantas semanitas, se ponen nerviosos. Dios no me oye. 100 años de fe, 100 años batallando, trabajando, esforzándose, seguir hacia adelante. Amén. Noé tuvo que mantenerse enfocado para no ceder por evitar las burlas, la burla, ¿verdad? 100 años. 100 años, estoy segura de que él luchó
contra el desánimo. El desánimo de 100 años. Bueno, no voy a decir desánimo todos los días por 100 años, pero él tuvo que batallar con eso de vez en cuando, ¿usted no cree? 100 años esperando, ¿verdad? Y tuvo que batallar, Dios mío, con incredulidad quizás a veces, porque, ay Señor, ¿y hasta cuándo? Porque el Señor no le dijo, esto te va a tomar 100 años. No se lo había dicho. Ay, luchando contra la espera, la esperanza, luchando contra la duda. Tuvo que dudar de vez en cuando, ¿hasta cuándo, Señor? Quizás hasta con su salud, porque este cuerpito, decía mi abuela, la viejitis no viene sola. Aleluya. Ajá. 100 años que él tuvo que luchar, ¿verdad? Porque lo que él estaba haciendo era considerado ridículo entre los demás. Ahora, piensa en esto. La fe de Noé nos recuerda que en su época, escuche bien, solo 8 personas tenían razón. Y que el resto del mundo pereció. La fe de Noé fue recompensada. Las únicas 8 personas de todo el mundo que se salvaron del diluvio fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en todo el mundo. Por la fe. Por la fe. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que los últimos días, este tiempo que estamos viviendo ahora, serían como los días de Noé. Piensa en esto. Miren, amados, tu fe puede marcar la diferencia en tu familia. Sé que la mía, es decir, mi fe, ha dejado su huella en mi familia. He visto el fruto, gloria al Señor, porque como dije al principio, Él es el que nos da una medida, es nuestra responsabilidad nutrirla para que siga aumentando y madurando. Amén. Pero usted puede marcar la diferencia en su familia. Nunca se dé por vencido, no importando la edad suya o la edad de sus hijos o sus nietos. Estamos hablando de la fe en Dios, en su palabra. Amén. Puede marcar la diferencia en su familia, sea que usted lo vea o no lo vea, pero créalo. Aférrese a las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Por la fe Abraham. El versículo 11. Por la fe Sara su esposa. Dios cumple su promesa a Abraham, convirtiéndolo, ¿verdad?, en el padre de la fe y dándole el hijo prometido a la edad de 99 años. A la edad de 99 años. Y Sara tenía quizás como 90. Ni él ni ella eran considerados muertos. Ella estéril toda una vida y él muerto por su edad. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él cumplirá su palabra.
nos toca a usted y a mí esperar. En fe, esperar. Ser firmemente parada sobre la palabra de Dios y no permitirle que nada me mueva. Fe, certeza, seguridad, convicción en lo que Dios ha dicho. Amados, estoy segura que muchos de nosotros hemos vivido esto, que tuvimos que batallar con duda, con tentaciones, con tormentas, pero firmemente parada sobre la roca inconmovible. ¿Quién es? Jesús, nuestro Señor y su palabra. Aleluya. Vamos a terminar con el versículo 13. Todas estas personas todavía vivían por fe cuando murieron. No recibieron las cosas prometidas, solo las vieron y las acogieron desde lejos. Las aceptaron, las dieron como recibidas. Las miraban como que las recibieron. Pero nos dice las Escrituras que todos murieron, pero todos murieron en fe. En fe. Aleluya. No vieron físicamente el cumplimiento de las promesas divinas, pero estaban enfocados. En muchos, en unas versiones dice enfocados en el cielo, enfocados, sus ojos puestos en Cristo Jesús. Con esa esperanza, firme fe. Es Dios dando testimonio de ellos por la fe. Murieron, pero murieron en fe. Esto me recuerda, y lo he visto más de una vez, a un hermano o una hermana con una enfermedad fatal. Y uno va a visitar a esa persona, sea en su hogar o en el hospital, para traer, ¿verdad? Qué sé yo, aliento. Y uno sale alentado. Si uno va para bendecir y traer aliento, dice, wow, pero me bendijo a mí. Porque están seguros de su sanación, sea aquí o el día que el Señor lo lleve, pero van a terminar sano por la fe. Me recuerdo el testimonio de una hermana que me inspiró tanto que yo me fui de allí pidiéndole al Señor, Señor, yo vivo o he vivido con el anhelo, el deseo de enseñarle a mis hijos cómo vivir por fe, cómo vivir tu palabra, Señor. Pero yo también, el día que me toque a mí, quiero enseñarles cómo morir en ti, en tu palabra. Eso no es fácil, pero lo he visto con mis ojos y lo creo. Se puede en la fe, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Ellos estaban enfocados, sus corazones estaban puestos en Dios y sus ojos puestos en el cielo. Comparto, amados, todo esto con ustedes para llegar a esta última pregunta. Y le pido que cerremos nuestros ojos y permitamos que sea el Espíritu Santo que te ministre y conteste por ti, porque a veces somos muy rápidos para contestar, pero la verdad del corazón es otra y solo Dios lo conoce. Démosles este espacio al Espíritu de Dios. Amén.
¿Cómo luce la fe en tu vida? ¿Cómo luce la fe en tu vida? ¿Dejarás una historia de fe? Padre amado, usted conoce las profundidades de cada corazón. Aún usted sigue conociendo nuestra necesidad, a dónde estamos flaqueando, cuál es la área. Espíritu de Dios, ayúdanos no solo a oír tu palabra, pero a responderle a tu palabra, para que hoy marque una diferencia en nuestra fe, en nuestro corazón y a través de nuestra vida. Que podamos dar testimonio, Señor, no solo de palabras, sino, Padre, de acciones. Una fe sin obras es muerta, pero una fe con acción. Que otros puedan mirar mi vida y confirmar, sí, esa persona ha creído, le ha creído a Dios y vive por fe. Te damos las gracias, Señor. Y esto te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.